Mis hermanos y amigos, no sé si lo han sentido o solamente soy yo. Esta semana se ha experimentado, se ha sentido como si estuviésemos en una habitación oscura en medio de una tormenta, por todo lo que ha acontecido en nuestro país. ¿O soy el único? El ruido afuera es abrumador, las noticias, los rumores, las réplicas, la incertidumbre que muchas veces nos paraliza. Y a veces sentimos que ese miedo no solamente es parte de nosotros, sino que empieza a controlar hasta nuestro hogar. Todo se dirige en base al miedo. Y la solución a esto, ¿saben cuál es? Pues no es la improvisación. De hecho, la encontré en nuestra historia cristiana, en nuestra historia de que años atrás todo el cristianismo ha hecho lo mismo. Según la escritora Cohen MacDonald, decía que los puritanos tenían una práctica sorprendente hace siglos para enfrentar las crisis. Cuando venían o vivían una tormenta terrible, las familias no se escondían en el silencio a esperar que el miedo pasara. No. Su respuesta estándar para la crisis, o más bien, su kit de primeros auxilios para la crisis era otro que el miedo. Era el padre de familia abriendo la palabra de Dios y específicamente, normalmente abrían el Salmo 29 y lo leían en voz alta. Lo hacían porque entendían una verdad clara, que leer este salmo era un acto de autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que al recitar aquellas palabras o la majestad de Dios, recordando que Él está por encima de toda la creación, que ese padre le enseñaba a su familia, a sus hijos, que aunque el mundo pareciese que están fuera de control, en la peor tormenta, rugiendo los truenos, viendo los relámpagos, aunque parecía que había caos por doquier, cuando leían este salmo le recordaba a su familia que había alguien mucho más grande que la tormenta. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Estamos viviendo una tormenta como nación, como saben. Hay mucho ruido, mucha incertidumbre por el futuro, pero hoy vamos a hacer lo mismo que aquellos padres que siempre han hecho al discipular a sus familias. Vamos a abrir las escrituras y a escuchar una voz que es mucho más grande que cualquier estruendo que nos rodee. Vamos a escuchar la voz de Dios, la única capaz de poner nuestra vida y nuestra realidad en la perspectiva correcta, por encima de cualquier tormenta y por encima de cualquier caos. Amén. Así que por favor, leamos la voz de Dios en el Salmo 29. Salmo 29, verso 1. Dice la palabra de Dios, la voz de Dios hablando a su pueblo. Verso 1. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Verso 3. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros. Al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. Y en su templo todo proclama su gloria. Verso 10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como el rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz.
Este es la voz de Dios. Amén. Por eso para ustedes lo que quiero presentar esta mañana es el siguiente. La idea central de este mensaje es la siguiente. Glorifiquemos al Señor, porque reina sobre todo caos, bendiciendo a su pueblo con paz. Lo repito. Glorifiquemos al Señor, porque reina sobre todo caos, bendiciendo a su pueblo con paz. Mira la primera manera por qué tenemos que glorificarlo en el punto 1. Glorifiquemos al Señor por la gloria que Él solo merece. Y lo vemos en el verso 1 y el verso 2. Y en este verso, o estos versos, David comienza este salmo levantando su voz, adorando con una canción, porque los salmos son eso, son canciones de adoración, con la intención de enfocar nuestra mirada, no en las cosas del aquí y el ahora, no en la tormenta, no en el estruendo, no en el terremoto, sino redirigiéndonos hacia aquel que pertenece toda la gloria, aquel que gobierna sobre el caos. Verso 1, tributad a Jehová, oh hijo de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y miremos el texto rápidamente. 3 veces en estos 2 versículos encontramos la misma insistencia del escritor. Tributad, dad, dad. Y quiere decir entregar, entregar, entregar. Énfasis. ¿Por qué? Porque la adoración no es un cumplido que le hacemos a Dios. Es reconocer una realidad que ya es eterna. Nosotros no fabricamos la gloria de Dios con nuestras voces. Simplemente respondemos con asombro a la gloria que ya le pertenece. ¿Y a quiénes está llamando, según el texto, a rendirse, a entregarse, a dar gloria y poder? ¿A quién le está diciendo? Según el verso 1, a los hijos de los poderosos. Y según el contexto de este pasaje o en el mundo antiguo, la expresión se refiere a los reyes de la tierra, a los imperios, a los hombres que se creen dueños de sus propios destinos o el de otros, e incluso a los dioses falsos de las naciones paganas que creían que podían gobernar sobre la naturaleza. Así que el punto del salmista es claro. Toda autoridad, todo poder humano y toda grandeza deben doblar la rodilla ante el único Dios verdadero, todo. Así que ningún ser creado, ninguna cosa creada, por más fuerte, seguro o imponente que parezca, comparte la gloria que solo le pertenece a Dios. ¿Saben por qué? Porque solo hay un trono y solo hay un Dios sentado en él. Amén. Así que toda grandeza humana ante el Dios real reconoce su pequeñez. Porque cuando Dios ocupa su trono, todo lo demás ocupa su verdadero lugar y es debajo de su gobernanza, debajo del trono de Dios. Y note cómo cierra esta introducción en el verso 2. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Y la santidad de Dios es su absoluta pureza, su perfección inmutable, que no se mueve, que nada puede mover. Y el hecho de que Él está completamente separado del pecado y del desorden, del caos de este mundo caído, es precisamente porque Él es santo. Y porque Él es santo, es un buen refugio para nosotros. El mayor descanso para el alma de su pueblo no consiste en tener todas las respuestas antes que llegue la tormenta. Yo necesito estar tranquilo si sé todas las respuestas, si conozco el futuro. No, ahí no está el descanso, sino en reconocer la gloria y la belleza inamovible de nuestro Creador. Así que la idea del salmista es la siguiente. Es una tormenta que se avecina por el horizonte, un cielo que se oscurece y el viento que ruge con fuerza, pero antes que caiga la primera gota, antes de que el primer rayo pise la tierra o toque la tierra, el salmista hace algo que nos desarma. No nos dice que corramos con pánico, corre, huye. Ni tampoco que dejamos fijos nuestros ojos en el desastre.
nos dice que le demos gloria a Dios. Y este es como ese kit de primeros auxilios que sabemos que intelectualmente es importante tener antes que llegue el desastre, pero la verdad es que la mayoría de nosotros no teníamos nada de eso. Intelectualmente sabíamos que es lo correcto tenerlo en casa, ¿cierto? Pero no lo teníamos. Así que el autor del Salmo nos dice que equipemos nuestra alma recordando a quién merece toda la gloria con este kit de adoración a Dios antes que llegue la tempestad, porque esa adoración, recordar a quién merece toda la gloria, es lo único que nos va a sostener en medio de las tormentas. Y aquí es donde el Salmo viene al encuentro de manera aplicativa para nuestras vidas hoy. Hermanos, en este momento tan duro que estamos atravesando como país, es fácil repetir en un día soleado, donde no pasa nada, Dios merece toda la gloria. Es fácil hacerlo cuando todo va bien. Pero hermanos, cuando la tierra se mueve, cuando el dolor golpea la puerta, cuando las pérdidas llegan y cuando la incertidumbre nos abraza, esa verdad deja de ser teoría y debe convertirse en la única base sólida que podemos descansar, porque solamente Dios es nuestra única base sólida. Hacer un alto hoy y dar gloria al Señor en este tiempo no significa ignorar nuestro sufrimiento. Pero sí tenemos que tener algo claro. El pecado en este mundo roto nos empuja constantemente, casi sin darnos cuenta, a trasladar nuestra confianza hacia las cosas creadas. Buscamos en ellas seguridad, estabilidad y la gloria que solamente le pertenece a Dios. Nuestra gloria la buscamos en las cosas creadas que solo le pertenecen a Dios. Como por ejemplo, nuestras viviendas, nuestros planes, nuestras rutinas cotidianas, que estos días fue destrozada. Nuestra salud, nuestra juventud, inteligencia, nuestra fuerza, que es poca. Ponemos nuestra confianza, nuestra gloria en estas cosas, hasta que llegan eventos como el 24 de junio del mes pasado. En apenas 60 segundos, el doble terremoto nos recordó cuán frágiles son las estructuras humanas. El suelo se sacudió. Las paredes de nuestros hogares se agrietaron, por lo menos la de la mayoría. Y lo más doloroso de todo es que muchas familias sufrieron pérdidas que hoy desgarran el corazón. Hemos visto caer con nuestros ojos aquello en lo que muchas veces depositamos nuestra seguridad, pero que realmente Dios es el único que puede sostener. Dios sabe que tenemos un corazón cargado en este momento. El dolor de este mes es real, es legítimo. Y nuestras lágrimas importan delante de Él. Dios no le incomoda nuestras lágrimas. Y frente a la fealdad del desastre, de las ruinas, del luto, este salmo no viene a regañarnos por tener miedo a llorar o por lamentarnos por las pérdidas. No. El Señor se compadece profundamente por nosotros. Incluso Él llora por la pérdida de los amigos, aún sabiendo que lo iba a resucitar, como le pasó a Lázaro. Él se compadece de nosotros. Pero Dios, pero en su gracia, en este texto nos hace un llamado tierno y protector.
a que guardémonos de poner nuestra confianza y darle la gloria a las cosas creadas que tiemblan y se derrumban. Porque si nuestra paz final depende de que la tierra nunca se mueva o que las estructuras humanas sean perfectas, te voy a decir algo, viviremos constantemente en un estado de angustia. Porque de este lado de la gloria no hay perfección. Si ponemos nuestra esperanza, si esta es nuestra gloria, viviremos en un estado de angustia constante. Por eso el llamado de David a adorar la hermosura de su santidad es en realidad una invitación para que nuestra alma descanse. Es mirar más allá de la fealdad de los edificios caídos y es contemplar la perfecta y hermosa estabilidad de Dios. Es como el Padre, es como nuestro papá diciéndonos, hijo, desvía por un momento tus ojos de la destrucción y elévanos a mí. Ve mi carácter, ve la hermosura de mi carácter, ve la hermosura de mi santidad. Yo no cambio, yo no tengo grietas, yo no me derrumbo. Veme a mí, el que es digno de adoración. Así que esta mañana, iglesia, cobremos ánimo. La soberanía de Dios no depende de las placas tectónicas. Nuestras paredes pueden estar agrietadas, nuestros corazones pueden estar quebrantados y nuestros planes pueden estar derrumbados. Pero la gloria de Dios jamás tendrá una grieta. Jamás. Y porque su gloria permanece intacta, nuestra esperanza también permanece intacta. Si hoy nuestras vidas materiales tienen fracturas, si sentimos que el suelo se abrió bajo nuestros pies, pues la gracia de Dios nos recuerda que nuestra eternidad está en sus manos y está segura. No dependemos de la fragilidad de este mundo y gloria al Señor por eso. Dependemos del trono eterno del universo que siempre está y estará firme por siempre. Así que glorifiquemos al Señor, glorifiquemos su nombre, incluso en medio del luto y de la escasez. Y glorificar su Señor hoy, en este tiempo, no es insensibilidad. Es el acto de fe y de consuelo más hermoso que tiene la iglesia. Es mirar por encima de las grietas de nuestra realidad actual y decir juntos, Señor, hoy te adoramos en la hermosura de tu santidad, porque aunque todo a nuestro alrededor tiemble y se derrumbe, la belleza de tu fidelidad permanece intacta para nosotros. Por eso tu pueblo, aquellos que somos cercanos a ti por el sacrificio de tu Hijo a nuestro favor, te da gloria. Así que iglesia, glorifiquemos al Señor por la gloria que solo Él merece. Así que cuando nuestros ojos contemplan la belleza de su santidad, nuestro corazón encuentra el lugar donde verdaderamente puede descansar. Es allí, en Él. Y aunque esto es hermoso, David aún no ha terminado de mostrarnos por qué Jehová merece toda nuestra adoración. Ahora nos quiere llevar a contemplar ahora esa majestad que estamos hablando, pero ahora en acción sobre su creación. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. Glorifiquemos al Señor porque reina sobre el caos, sobre todo caos. Así que después de llamarnos a darle gloria, a una gloria que solamente Él merece, el escritor ahora nos muestra por qué, nos motiva por qué, según sus acciones para hacerlo. Y hermanos, quizás nunca habíamos necesitado escuchar estos versos tanto como el día de hoy. Porque nosotros en este momento sabemos cómo se escucha el caos. Hemos escuchado el ruido de las estructuras sacudiéndose y probablemente ese recuerdo jamás nos va a abandonar.
Hemos escuchado las sirenas, hemos escuchado el llanto, hemos escuchado tantas cosas en las redes sociales, hemos escuchado tanto que se ha entristecido nuestra alma. Hemos escuchado un montón de voces. Algunos de nuestros hermanos han escuchado por medio de un teléfono una noticia que no querían escuchar. Algunas familias están sintiendo el dolor por una muerte de un familiar en este momento. Por eso no quiero que escuchemos este salmo como las personas que van a observar una tormenta o que observan una tormenta desde la comodidad de una ventana cerrada. No. Nosotros sabemos, y hay marcas en nuestro cuerpo por todo lo que ha pasado, sabemos que las tormentas duelen. Pero precisamente allí, en medio de todo ese ruido del caos, de todas esas voces, David quiere que escuchemos otra voz. Una voz que en el que el caos, que la tempestad y los terremotos nunca han podido ni podrán silenciar jamás. Y esa es la voz de Jehová. La voz de Dios. Esa es la voz que quiere que el salmista escuchemos. Escuchen, ustedes han escuchado bastantes voces esta semana. Ahora escuchen la voz de Jehová. Así que el protagonista de esta sección, desde el verso 3 al 10, no es la tormenta. El protagonista es Dios. David no quiere que neguemos el ruido de la tormenta, el sufrimiento, el dolor que ha traído. Quiere que recordemos que por encima de su caos hay una voz que se escucha con mayor autoridad. Y en el verso 3 comienza diciendo, voz de Jehová sobre las aguas. Cuando habla de aguas aquí se refieren a aguas profundas, violentas, que el hombre no puede controlar. Pero la voz de Jehová está sobre ellas, está superior al caos, superior a la voz más profunda, más incontrolable. Jehová está encima de ellas. La voz de Jehová, dice el texto, derrama llamas de fuego, hace temblar el desierto, desnuda los bosques, derriba los árboles, hace brincar las montañas. Es como si el salmista recorriera cada uno de los elementos de la creación, el fuego, la tierra, cómo tiembla, el rayo, las tormentas, recorriera cada uno de estos, cada una parte de la creación y está buscando un lugar que Dios no tenga poder y no lo encuentra, porque no existe ningún rincón del universo donde la voz del rey pierda su autoridad. No existe. La voz de Dios tiene autoridad sobre toda la creación. Y entonces, en medio de toda esa escena, en el verso 9, lo cual dice, y en su templo todo proclama su gloria. Gloria. Y no porque la tormenta no sea dolorosa. No porque la muerte de nuestros seres queridos no nos hagan llorar. Sino porque aún cuando no entendemos el propósito de Dios, aún cuando no entendemos el propósito de sus manos, aún cuando no entendemos lo que ocurre debajo del cielo, nuestra confianza sabemos, o nuestra esperanza, es porque sabemos quién gobierna la creación. Así que entonces David llega a la parte quizás más climática de esta sección, el cual dice en el verso 10, Jehová preside en el diluvio. Y se sienta Jehová como rey para siempre. Y hermanos, escuchen cuidadosamente lo que la palabra está diciendo. La palabra diluvio es la misma palabra que se utiliza en Génesis. Está hablando del diluvio cataclísmico de ese momento. Nos lleva a las aguas de los días de Noé, a un mundo cubierto absolutamente por agua, a un juicio, a muerte, a una escena de proporciones que difícilmente, aún con las películas que hemos visto, es difícil de imaginar. Y el salmista dice, Jehová preside el diluvio. ¿Qué quiere decir esto? Que Jehová no perdió su trono en medio de las aguas.
No dice que el caos logró arrebatar el gobierno a Dios en medio del diluvio. Dice que Jehová se sienta como rey para siempre, que Él gobierna incluso en el cataclismo más grande que ha conocido nuestra tierra. Él gobierna, Él se sienta, Él está gobernando, Él tiene control incluso en medio del caos. Y alguien quizás escuche esto y lo pueda escuchar con lágrimas en sus ojos y piense, pastor, qué verdad tan difícil. Intelectualmente lo puedo entender, pero ¿cómo puedo creer eso después de lo que hemos visto estos días? ¿Cómo puedo decir que Dios reina cuando mi familia está de luto? ¿Cómo puedo decir que Dios está en su trono cuando todavía hay familias llorando? Hermanos, yo no quiero ofrecer una respuesta superficial a esto. Hoy no voy a pararme aquí a decirle que comprendo cada propósito de Dios en medio de todas las tragedias. Eso sería falso. Hay preguntas que aún formularlas nos hacen llorar. Hay dolores para los cuales nuestras palabras son demasiado pequeñas. Pero el Salmo 29 nos da algo más firme que las mejores explicaciones que pudiéramos dar sobre por qué Dios permite estas catástrofes. Hay algo más firme que eso. Y según el texto, algo más firme que eso es que el Salmo nos da un trono. ¿Y qué quiere decir eso? Que esta imagen de Jehová sentado como rey para siempre no solamente habla de una confianza para el presente, también nos apunta hacia una esperanza mucho mayor, mucho más grande. Porque la Biblia nos muestra que este Rey eterno se ha revelado plenamente en Jesucristo. Es el mismo Señor que en el Salmo 29 gobierna sobre las aguas. Es el mismo Señor que vino a este mundo y se encarnó y caminó sobre las aguas. Que habló al viento y al mar y aún la creación obedeció su voz. Y aunque esto es algo magnífico incluso de recordar, Cristo aún vino a hacer algo mucho más grande que calmar una tormenta. Porque el problema más profundo de la humanidad no era solamente el caos alrededor de nosotros. El problema más profundo de la humanidad era el caos, la tormenta dentro de nosotros. Era nuestro pecado, nuestra rebelión contra Dios, era el juicio que merecíamos. Y en la cruz, Jesucristo enfrentó la tormenta más grande que un ser humano podía enfrentar, más grande que el diluvio. Enfrentó la tormenta de la ira de Dios. Y llevó sobre sí mismo la ira justa de Dios por los pecados de su pueblo. Por aquellos, solo por aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en Él como Rey y Salvador. Y allí en esa cruz, de lejos, parecía que todo estaba perdido, que era una tragedia total. El Rey que había venido fue entregado, el Rey que había venido fue crucificado y el Rey fue sepultado. Si la historia hubiese terminado ahí, fuera una tragedia total, pero no terminó. Al tercer día, Dios lo levantó de entre los muertos y lo exaltó hasta lo sumo, entronizándolo. Y recordándonos que hay esperanza incluso en la crisis más profunda. Que hay esperanza incluso en la pérdida más profunda. Y ahora por esa entrega, Cristo reina. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 11. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores sobre todo,
Su trono no depende de la estabilidad de la creación ni de las placas tectónicas. Su reino no puede ser sacudido por terremotos ni por sus réplicas. Porque Cristo no solamente gobierna sobre las tormentas de esta vida, aunque lo hace. Él gobierna sobre la historia completa de la redención. Y un día, cuando los cielos y la tierra pasen y Dios haga nueva todas las cosas, no será porque Cristo perdió el control del mundo presente, sino todo lo contrario, sino porque Él está llevando su creación hasta la consumación de su reino. Por eso nuestra confianza no está solamente en que Dios puede sostenernos, aunque lo hizo, porque las caras de que todos ustedes están hoy aquí es porque lo sostuvo en este tiempo. Por eso estamos aquí. Pero nuestra confianza no está solamente que Dios puede sostenernos hoy. Nuestra confianza está en que Cristo reina para siempre. ¿Y sabe lo que lo hace hermoso? Que nosotros, los que no hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en ese Rey, le pertenecemos. Hermanos, hoy podemos perder cosas temporales sin menospreciar las pérdidas. Pero tenemos una esperanza eterna que es inconmovible. Hoy lloramos la muerte de nuestros seres queridos y está bien. Pero también tenemos la promesa de la resurrección en Cristo. Sí, hoy la creación tiembla, es verdad. Y parece que mucho, cada rato en esas aplicaciones. Pero recordamos que nuestro Rey permanece firme para siempre. Porque el mismo Cristo que murió por nosotros, el mismo Cristo que resucitó por nosotros, es el mismo Cristo que gobierna sobre nosotros. Y si Él está sentado en el trono, si ese Cristo que nos amó, se entregó, que vino a este mundo, que se encarnó, que nos amó entregando su vida por pecadores como nosotros, eso sí es amor. Si ese Cristo que nos ama tanto está en el trono, entonces podemos descansar. Porque hay un Rey que gobierna sobre todo el caos. Y allí está nuestra esperanza. Amén. Así que después de mostrarnos la grandeza, el salmista y el poder de Jehová, este salmo termina nos mostrando una verdad gloriosa. ¿Qué hace este Rey por aquellos que le pertenecen a Él? Lo que nos lleva a nuestro último punto. Punto número 3. Nos lleva a glorificarlo otra vez. Glorifiquemos al Señor por lo que Él nos da. Así que la primera pregunta lógica que debemos hacerle a este título o este punto, ¿qué nos dio Dios? Que debemos una manera más glorificarle. Verso 11. Jehová dará poder a su pueblo y Jehová bendecirá a su pueblo ¿con qué? Con paz. Y este es un movimiento hermoso que hace el Salmo. Para cerrar, el Salmo comenzó pidiendo a los poderosos y a toda la creación que le den gloria. Luego baja a la tierra mostrándonos un caos de todos los elementos, pero su voz está encima de ellos. Después subió por encima del cielo para ver dónde está sentado ese Rey que gobierna. Pero ahora, en el último versículo, nos muestra algo, que ese Rey no es distante. Que ese Rey en un sentido se acerca a su pueblo. Alguien decía de este verso, si quieres ver cómo luce la verdadera autoridad, el que tiene toda la autoridad sigue sirviendo a los suyos. Le sigue dando a los suyos. Esto es contrario al autoritarismo. Esta es la verdadera autoridad. Hay quien que da, que ama y que sirve. Y lo hace para bendecirnos con dos regalos muy específicos que alimentan nuestra alma y nuestra confianza. Número 1, la fortaleza. Jehová dará poder a su pueblo. Y esto quiere decir que Dios no solamente gobierna sobre el caos, sino que sostiene a aquellos que le pertenecen a través de Cristo en medio del caos. Nos sostiene.
como nos sostuvo a nosotros, como nos sostiene hoy, como nos sostendrá siempre. El poder de que habla este versículo no se refiere a la fuerza física o a la capacidad. Dios me dio más capacidad de controlar más cosas. No. Es la capacidad de permanecer firme aun cuando las circunstancias alrededor de nosotros se derrumban. Porque nuestra confianza no descansa en nuestra propia estabilidad. Yo estoy bien porque me siento bien, porque tengo mi casa bien, porque tengo la cuenta bancaria bien. No, jamás. Nuestra estabilidad está ligada a la estabilidad de nuestro Dios. Los puritanos entendían esto muy bien, o esta verdad. Ellos decían que la gracia de Dios no siempre cambia la situación que enfrentamos, pero siempre sostiene al creyente para atravesarla con fe. Dios no te dice, yo te protegeré de lejos en el valle. Él dice, yo estoy contigo. Dios es un Dios que se acerca, que se duele, que está codo a codo con nosotros. Hay una ilustración que siempre me gusta recordarme a mí, y quizás muchos de ustedes lo han escuchado, de que era Cristo caminando con un muchacho al borde de la playa. Y él dice, gracias por estar casi todo el tiempo conmigo. Y Cristo le pregunta, ¿cuándo no estuve contigo? No, es que yo vi las huellas. Y yo vi que tú casi todo el tiempo estabas conmigo, pero en algún momento yo vi que había un solo par de huellas. Y Cristo le dice, sí, en ese momento te cargué. Ese es el Dios que tenemos. La verdadera fortaleza del cristiano nace en una comunión profunda con Dios. El creyente encuentra estabilidad no mirando la fuerza que posee, porque no tenemos mucho, sino descansando en la fidelidad de Dios que lo sostiene todo. Si Dios no nos hubiese sostenido, hermanos, no solamente esos muros y esos edificios habían caído, nosotros también. Por eso, hermanos, la fortaleza que Dios da a su pueblo no es la ausencia de debilidad, sino la seguridad de que su gracia es suficiente aún en medio de nuestra debilidad total. Eres débil, somos débiles y eso es bueno, porque el Señor tiene una fuente inagotable de poder y Él nos las da a los que pertenecemos a Él. El segundo regalo, paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Esta paz no significa la ausencia de problemas externos, porque después de describir aguas turbulentas, bosques quebrantados y la creación estremeciéndose bajo terremotos y sismos, esa paz de ninguna manera puede significar una vida donde nada malo ocurre. La paz que Dios nos da es una tranquilidad profunda del alma que descansa en la certeza de que Dios está sentado en su trono gobernando. Que aunque la voz de la tormenta, la voz del terremoto, la voz de la incertidumbre venga, yo puedo mirar a la tormenta y decir, está bien, es real, hay sufrimiento, pero la voz de Dios sigue gobernando. Mi Dios está sentado en el trono. Y hermanos, es tiempo de reflexionar que estos tiempos de quebrantamiento como nación nos ayuda a ser transparentes con nuestro caminar como cristianos. Así que seamos honestos con nosotros mismos esta mañana. Si la circunstancia de este país o el movimiento de la tierra pueden destruir completamente nuestra paz y estamos ansiosos todo el tiempo, si las circunstancias pueden destruir nuestra paz, entonces nuestra paz estaba descansando en algo creado y no en el Dios de la gloria. La paz que de Dios nace cuando el corazón entiende, aplicado por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Mi mundo puede cambiar, mi mundo puede tambalearse, pero mi Dios no cambia.
Por eso aún en medio del dolor, del luto y de las pérdidas de este mes, el creyente puede tener paz, no porque ignore la dura realidad del sufrimiento, sino porque conoce la hermosa realidad de que el Rey gobierna sobre ella. Y termino con esto. Ay, hermanos amados, el mes pasado la tierra nos rugió con fuerza y aún nos duele profundamente. Pero hoy hemos escuchado una voz más alta que cualquier dificultad, una voz que es digna de confianza. Hemos contemplado una gloria que no se puede agrietar y un trono que ningún terremoto puede mover. Al salir hoy de este lugar, guardémonos de fijar nuestra mirada solamente en las grietas de nuestro hogar o en la incertidumbre del mañana. Salgamos mirando la firmeza de sus promesas, sabiendo que no dependemos de la fragilidad de este suelo, sino del trono que gobierna el universo. Glorifiquemos al Señor, hermanos. Glorifiquemos su nombre, incluso con lágrimas por las pérdidas, pero con una esperanza inquebrantable, porque nuestro Rey reina sobre el caos y siempre está cercano para darnos poder y para bendecirnos con su paz. No intentes buscar paz en cualquier otro lado que no sea en Dios. Nunca la encontrarás. Pero en Él, recordando quién es Él, recordando que su voz es más alta que cualquier calamidad y que Él merece toda la gloria, tú puedes encontrar su paz. Por eso la idea central, recordémosla. Glorifiquemos al Señor, porque Él reina sobre todo caos, bendiciendo a su pueblo con paz. Y esto es una verdad para ti y para mí. Que ese sea, equipa tu kit para tu alma. Ahora puedes salir de aquí con tu kit, que en el momento de las tinieblas, en el momento de las tormentas, en el momento de los terremotos, tú puedas mirar y recordar, hacer como estos puritanos que muchas veces salían al porche de su casa y decir, hijo, mira esa tormenta, es real, pero Dios está encima de ella. Y nuestro Dios nos da paz. Oremos.